Hay dos formas de experimentar la vida, desde el control o desde la rendición. Permitir que el corazón lidere es un camino de libertad, abundancia y milagros. Soy Vanessa Díez Canseco, creadora de Árbol de Mujeres, y en este podcast viajaremos al interior para que recuerdes quién eres y actives tu poder creador. Bienvenida a Pensar con el Corazón. En este episodio abrimos un espacio sagrado para hablar de manifestación desde una verdad que pocas conocen. Somos fértiles cuando nuestro útero está disponible para crear, sostener y materializar. Ahora tengo invitada a Verónica Hernández, canalizadora y terapeuta energética, con quien he vivido a lo largo de los últimos meses un proceso profundo de apertura del canal uterino. Un viaje que me confirma que manifestar no es un acto mental, sino un movimiento interno que se gesta en nuestro centro creador. Hoy vamos a explorar el camino de la energía femenina cuando está ordenada y disponible. La ruta que Vero justamente me la recordó, que es del ovario a las trompas, del útero al corazón, desde la frecuencia del corazón a la garganta, donde la creación se convierte en palabra, expresión y realidad. Vamos a hablar de fertilidad energética, de desbloquear lo que antes nos cerraba el paso, de recuperar la capacidad de gestar proyectos, vínculos, visiones. Y este episodio es una invitación a recordar que tu útero no solo crea vida, crea también caminos, abre posibilidades y sostiene la materia de tus sueños. Bienvenida, Vero. Gracias, me encantó el recibimiento. Muy lindo. Estoy muy contenta de poder compartir con la comunidad un poco de lo que ha sido este viaje y de toda la medicina que tú también traes al mundo. Cuéntale lo que quieras comentar acerca de ti, de tu camino, que te parezca importante para ponernos en contexto. Bien, ahí siento importante que, bueno, que en un momento de mi vida estudié una carrera que no, o sea, que no me Ujú, gustaba, no me terminaba de llenar, y ahí fue cuando decidí ir o sea, fue química lo que había estudiado. Igual la química, como siempre digo, siempre trae información, ¿no? ujú, En la vida misma. Pero también me gustaba mucho lo que era el arte, y sin saber cómo me iba, o sea, cómo me iba a vincular con el arte. Ahí fue que dejé ese trabajo de química y decidí como ver a ver qué sucedía. En ajá, ese camino fue que empecé también como pintando murales y empecé a tatuar. Y ahí cuando empecé a tatuar y los murales, pero sobre todo el tatuaje, fue que me di cuenta que eso era algo que me gustaba mucho, y que a través de eso podía empezar a expresar también todo lo que era la parte espiritual. Ya también ujú, tenía un camino espiritual, había estudiado Reiki, ujú, venía como leyendo muchos libros de espiritualidad, ¿no? Entonces también como que eso me llamaba mucho la atención. Y luego que empecé en ese camino del tatuaje, también entró como de vuelta a cuestionarme si realmente lo que estaba haciendo era correcto, de tatuar en las personas, la tinta que se usaba, cómo se abría el campo de la persona. Entonces empezó una gran investigación, que eso me llevó también a entender cómo funcionan las geometrías, los códigos, los símbolos, todo lo que se coloca, ya sea en el cuerpo a nivel físico o a nivel energético. Y gracias al tatuaje tuve la posibilidad de estudiar muchas cosas de energía, porque, bueno, el tatuaje primero me daba como esa abundancia para seguir invirtiendo, ¿no? Y de alguna manera pude estudiar muchas técnicas, muchas terapias a lo largo, o sea, sobre todo en los primeros años del tatuaje, que tenía como esa necesidad de saber más de cómo realmente era el proceso de las geometrías y los símbolos cuando se anclaban en el cuerpo. Y todo eso también me llevó, porque ahí para mí el comenzar a tatuar fue como muy lindo, pero también fue una noche oscura del alma, entre medio sucedieron todas esas cosas. ujú. Y ahí también tuve que pasar por un quiste de ovario que no sabía o sea, si lo podía reducir yo sola o tenía que pasar por la cirugía. Ahí también pasé por una pérdida. Entonces, todo eso me llevó a
como empezar a darle más visibilidad a mi útero y empezar a buscar conectar más con mi útero y ver qué era lo que estaba mal, que por algo, o sea, me había salido ese quiste, ¿no? Y todo lo que venía transitando. Y bueno, y eso me llevó a hacer bendición de útero, a comenzar a trabajar con el útero. Y luego también todo eso me llevó a darme cuenta que había un bloqueo a nivel de de la sexualidad y creatividad. Entonces busqué, o sea, a mi forma y con diferentes terapeutas y también hice un curso que se llamaba Terapia Transformacional Femenina, que fue todo un año de ir a círculos de mujeres y trabajar, ¿no? Con la energía femenina. Ujú. Todo eso me llevó a reconectar con lo que era la sexualidad y la creatividad y poder ver en mi caso, por ejemplo, que el conflicto principal estaba en la niñez, ¿no? Donde se había bloqueado, pero que en la adolescencia, cuando se volvió a destrabar la energía sexual, se volvió a bloquear la energía creativa, que a su Ok. vez en la niñez se había bloqueado por energías de abuso sexual, por más que no fueron abusos físicos, eran abusos energéticos. Entonces como que también fui aprendiendo mucho de mi propio ser y a través de experiencias, de cosas que me fueron sucediendo. Y también lo que me ayudó mucho en mi caso a destrabar, porque no fue un proceso fácil, fueron muchos años de trabajo, Ujú, fue el empezar a usar huevitos de obsidiana, huevitos ujú, Johnny, que en su primer momento usé de obsidiana y fue muy transformador. Y luego el empezar a usar otros huevitos con otras intenciones, con otras propiedades. Entonces, que eso también creo que yo fue como un proceso de 3 años ujú. fuerte, ¿no? O sea, siempre estar usando el huevito, el conectar con mi ciclo menstrual. Entonces hubieron como muchos factores muchas cosas que la fui aprendiendo a lo largo de ir con otros terapeutas o a lo largo de estudiar el útero en sí, pero muchas de otras cosas que luego de haber tomado tantas herramientas, empecé a canalizar también mi propia información, ¿no? Y Exacto. también a través de mi propia experiencia me fui dando cuenta bueno, de diferentes cosas, cómo se iban dando y cómo en muchas personas se va repitiendo también. Y de esto es lo que surge, lo que hoy nos convoca, que es útero Ajá, cristal arcoíris. O sea, ajá, de todo esto que por un lado, o sea, si voy a mi vida, ha sido por un lado estudiar las simbologías, por el otro lado trabajar mucho con el útero, pero en realidad ajá. todo eso se fusiona porque en realidad nosotros somos geometría. Entonces, una forma de comenzar a activar nuestros centros de poder, nuestros centros de energía, también es a través del uso de geometrías. Por eso Útero Cristal Arcoíris trae también esa impronta, ¿no? O sea, las formas que trabajamos a veces es empezando a integrar geometrías, códigos, frecuencias de colores, muchas cosas que a veces son energéticas, las vamos incorporando en nuestro físico y eso comienza a aperturar nuestros canales. Bien, creo que ahí nos has abierto todo el mapa y hay que empezar a entrar a uno por uno. Lo de la geometría me parece súper interesante y también antes de eso lo de los tatuajes, ¿no? Porque lo has mencionado como una imagen, una geometría, cuando está puesta en tu piel, en tu cuerpo, ¿cuál es el impacto que puede tener? Si nos puedes comentar eso primero y después Sí, entramos al tema de las geometrías en el proceso que tú guías. sí, bueno, ahí de las primeras cosas ahí que empecé a investigar es cómo cada geometría, o sea, yo lo divido en geometría sagrada, en Ujú, códigos de luz que son canalizados o en simbologías o en diseños, ¿no? Que se hacen. Entonces, cada cosa que nosotros nos dibujamos, por ejemplo, siempre pongo ejemplo la cruz de la iglesia, ¿no? Que es ya, eh, porque hay determinados símbolos que traen ya una impronta del inconsciente colectivo. Entonces, la cruz, claro. por ejemplo, de la iglesia, dependiendo del lugar donde vos nacés, trae una información del inconsciente colectivo. A su vez Ujú, trae una información de tu árbol genealógico, o sea, qué significa para todo tu árbol ese símbolo que te estás colocando. Y a su vez, ¿qué otra impronta trae tuya? Porque esa impronta tuya también puede ser las conexiones que tengas con ese símbolo de otras vidas, que eso ya es, ujú, o sea, todo eso que estoy hablando es todo inconsciente. mm, Entonces, en el lugar donde naces, la información que tiene ese símbolo a nivel de donde naciste, a nivel de tu árbol, a nivel de otras vidas, es todo inconsciente. ujú, Entonces,
muchas veces nos colocamos símbolos que en realidad tienen una frecuencia a nivel inconsciente que puede llegar a generar bloqueos en el cuerpo. Entonces, Mm, lo que yo hago cuando trabajo con los tatuajes, primero se limpia la simbología o el diseño que se vaya a colocar, se limpia de la información que pueda traer del inconsciente colectivo, que pueda traer del árbol. O sea, para eso a veces tenemos que hacer una sesión e investigar si a veces a través de regresiones o de otras formas para ver si hay alguna información ahí que esté bloqueando. Y luego lo que sucede es que ese símbolo que se coloca, se le coloca la frecuencia que la persona ahora está despertando y que está preparada para recibir y anclar. Entonces ahí lo que hace es potenciar lo que nosotros nos estamos tatuando. Y esto me mm, empecé a dar cuenta porque muchas veces cuando venían a tatuarse, había determinadas simbologías que o demoraban en cicatrizar o no cicatrizaban bien o le salían granitos, o a las personas le duelen las zonas donde están los tatuajes, o suceden quebraduras o fracturas antes o después donde están ubicados. Y eso fue lo mm, que me empezó a mostrar cómo los tatuajes traen, ¿no? O sea, los símbolos en general traen una historia. Así como nosotros traemos nuestra historia, cualquier geometría, cualquier código trae una historia. Entonces, por ejemplo, que acá quería mostrar, que ahora sí me ajá. llegaron, el oráculo humano luz. Estos, por Wow. ejemplo, lo que tienen son geometrías sagradas o códigos de luz. Las geometrías sagradas, que ya se le llaman sagradas, es porque traen la información de origen del universo. Entonces, por eso, el nosotros conectar con geometría sagrada o con códigos de luz, con códigos canalizados que traen una frecuencia, o sea, geometría sagrada y código de luz, ellos ya están activos energéticamente. Son geometrías o códigos que tienen vibración, que si los pudiéramos ver no solo a nivel físico de lo que tenemos dibujado enfrente, nos damos cuenta que es energía en movimiento y que están desprendiendo energía hacia los lugares de alta frecuencia y esa energía de alta frecuencia que se desprende lo que empieza a hacer en las personas y en los lugares es también a elevarles la frecuencia y a permitir que vayan soltando lo viejo e ir integrando lo nuevo. Por eso yo siempre digo de los símbolos de cosecha, cuando se dice que los extraterrestres colocan geometrías Ajá. en las cosechas, en realidad son formas de ellos que tienen de comunicar y dejar frecuencias de luz para que se emanen a los sitios. Y Vero, o sea, a ver, estos códigos que podemos encontrar, entonces no requieren hacer una limpieza como, por ejemplo, los otros, o sea, los que son más del inconsciente colectivo, o también igual se requiere limpiarlos para que lleguen a tu campo sin carga. Claro, depende qué sea, ¿no? Por ejemplo, también Ujú. si hablo de la cruz Ankh o la llave egipcia, Sí. eh, también, por ejemplo, para algunas personas capaz que en alguna vida tuvieron conexión y hay que hacer una limpieza, pero hay otros, por ejemplo, la flor de la vida, que después lo pueden buscar, Ajá. o el cubo de Metatrón, o la Vesica Piscis, esas geometrías, de alguna manera, em, no han sido distorsionadas, o sea, han Mm, estado. ¿Qué sucede? Se colocaron en la Tierra, en diferentes puntos de la Tierra, para ayudar a las personas a recordar y para que las personas pudieran seguir elevando sus frecuencias. Pero cuando ya. la energía de la Tierra hubo un momento que bajó, fue más densidad, lo que sucedió es que esas geometrías se desactivaron, Ujú, quedaron como ahí desactivas. Otras geometrías sucedió que pudieron negativizarse. Entonces hay algunas que se negativizaron, entonces hay que sacarles esa impronta negativa, pero ahora que ya estamos entrando nuevamente en fases de luz y de despertar, de conciencia a nivel planetario global, esas geometrías vuelven a nosotros, se vuelven a activar, ya está la frecuencia preparada para que se vuelvan a activar y para que podamos a través de esas geometrías también apresurar o de alguna manera acelerar nuestro proceso, ¿no? El ujú, acelerar nuestro proceso, lo que yo siempre digo es que lo que nosotros hacemos para elevarnos a una quinta dimensión, para poder como elevar nuestra conciencia, es mm, ir dejando eh, todos esos conflictos atrás que hay, patrones repetitivos, creencias limitantes, miedos, ¿no? O sea, todo eso que nos frena a seguir avanzando y que no nos permite estar en el momento presente. Y que él, la verdad, muchas cosas tienen que ver con
patrones o creencias que vienen del árbol, que por honor al árbol se han ido repitiendo en generación, o que las traemos de nuestra impronta, propia impronta quizás de otras vidas, pero que ahora sí estamos en un momento en el cual si yo elijo soltar todo eso y hacer mi propio camino, lo puedo hacer. Ujú, Obviamente, como es todo nuevo, no es, no nos resulta tan fácil, ¿no? Porque tenemos que confiar. ujú. Tengo un libro que me compré hace unos meses y recién lo empecé a leer acerca del agua, de sobre todo el agua de mar, y el pata que lo escribe es científico porque tiene un lenguaje bien químico, hablando de química. Yo no sabía que tú habías estudiado química. Y entonces, por ejemplo, menciona un montón de cosas que yo las he escuchado de ti, pero las menciona desde un lenguaje bien como científico, bien molecular, como la flor de la vida, como las células de un fetito, de un cuerpo, ¿no? A ver esa conexión de algo tan concreto como las moléculas, las células, pero con estos símbolos o estas geometrías o estas palabras que las he escuchado del mundo espiritual, me encantó, me fascinó, porque es como que puedes ver que sí hay un correlato concreto, físico, y no es solamente como ideas locas que a alguien se le Mm, ocurrió. sí, cuando nosotros nos gestamos, que Ujú. primero se une el óvulo y el espermatozoide, en esa primera unión se forma lo que es la vesica piscis. Y a partir Ajá. de ahí se forma la semilla de la vida y muestra cómo en realidad el proceso de las células de crecimiento es tal cual como el de la semilla y el de la flor de la vida. Entonces, Ajá. tal cual como él dice, nosotros lo tenemos, o sea, esa información está en nuestro origen. En Ajá. nuestros primeros días de gestación se forman esas mismas estructuras y Exacto. esas mismas células, que son las células originarias, eh, Ujú, esas mismas células son las que después se dividen y las que a partir de esa división generan el resto de nuestros sistemas. ujú, Entonces, que bueno, que eso también lo hemos visto en alguna parte de útero que está arcoíris, lo importante de trabajar esas en este caso les llaman las 8 células embrionarias, que en ujú, realidad están en el perineo. Entonces, porque aparte en el perineo, en el punto donde están, entre el ano y la vagina en la mujer, es el punto de comienzo de la órbita microcósmica, que es una órbita, o sea, es la órbita de energía, es como podemos decir la energía Kundalini cuando se mueve, cuando sube y baja, es una ujú, órbita de energía que sube y baja. Entonces, esa órbita activa todos nuestros meridianos y ujú. si, por ejemplo, hay algún bloqueo, a nivel del ser cuando nace, o sea, esa zona, por eso esa zona se le llama la zona sacra. Ya. Cuando nacemos, si tenemos algún bloqueo, o sea, si la persona ya que nos agarra esa zona, que nos toma del sacro, Ujú, tiene ya memorias de abuso, es como si se pasaran las memorias telepáticamente, o sea, como si se pasaran mm, a través de las manos al cuerpo del ser. Y ahí ya se empieza a recibir memorias de bloqueo. Entonces, una de las cosas que se trabaja mucho, que, que está bueno, es trabajar sobre esas 8 células embrionarias, es visualizarlas, bueno, se puede visualizar geometría sagrada sobre esas células y eso también lo que ayuda es que si hay, por ejemplo, algo hereditario, enfermedades en los diferentes sistemas, pues son hereditarias, por lo general se forman de la frecuencia que viene del padre y la madre. O ujú, sea, de esa unión y cuando se forman las 8 células embrionarias, ahí también se transmite todo lo que es todas las enfermedades. Entonces también al trabajar sobre esas células, se puede de alguna manera eliminar todo lo que serían esas enfermedades que ya vienen de nuestro árbol. ujú, ujú. Y ahora, estas geometrías que tú me enseñaste también a activar, las fuimos activando sobre todo a través del agua, ¿no? Que todos los días bueno, a medida que avanzaba el proceso íbamos cambiando de geometrías, pero todos los días yo activaba mi agua y todavía lo sigo haciendo con estas frecuencias y podías experimentar qué sucedía en ti, ¿no? En tu cuerpo, en tu mente, en tu energía. Sí. ¿Cómo se le puede explicar esto a alguien que de repente dice que no mm. entiendo qué me están hablando? Bueno, hay un libro también que es, ahora no me acuerdo el nombre, no sé si vos te lo acordás, que es de un señor que trabaja con el agua. Él Masaru fue el, Emoto. él fue el primero, claro, esto fue, yo creo que hará muchos años, porque Sí. yo lo empecé como
a estudiar y a investigar cuando yo creo muchos años atrás, como 20 Sí. años, cuando estaba haciendo Reiki y todo eso. Y bueno, bueno, eso como que a mí me quedó muy marcado, ¿no? O sea, como que lo Ajá, primero que yo aprendí de Reiki me quedó muy marcado, que era, bueno, trabajar con el agua y ajá. también, pero no lo ponía tanto en práctica, o sea, sí con los símbolos de Reiki. Y también lo que me había llamado mucho la atención es que en Reiki por 21 días vos te activás los símbolos y ahí ya los símbolos quedan activados en vos, o sea, como que todos los días los dibujás, los pones en tu aura y ahí como los símbolos hacen sanación. Entonces de ahí Ajá. fue como integrando todo. Y Ujú, bueno, y cuando empecé este proceso, que en realidad útero quistal arcoíris, cuando se hacen las sesiones, se hace a través de lo que se llama una mesa cuántica GECA, que en realidad es ujú. una mesa que canalicé. Se le llama mesa porque en realidad es como trabajás con el péndulo sobre una imagen y esa Ajá. imagen tiene muchas herramientas y esas Ujú, herramientas la mayoría trabajan con códigos, con geometrías de diferentes tipos, ya sea arturianos, atlante, sirianos, pleyadianos, o sea, hay diferentes. Entonces, que es como tecnología más estelar, pero que llega a la Tierra también para permitirnos elevar nuestra conciencia. ujú. Entonces, las formas, una de las formas es a través de esas geometrías por determinados días, colocarlas en... O sea, vamos a suponer que yo tengo acá esta geometría y la coloco, coloco el vasito con agua o la botella con agua y lo dejo, puedo dejarlo toda la noche, todo el día ahí. Y sobre todo el agua, cuando nosotros el agua la ponemos, lo ideal es en botella azul de vidrio y si se deja mínimo 20-30 minutos al sol. Lo que hace la botella, y aparte lo van a sentir enseguida, es que cuando se toma el agua, es como si eh, todo, bueno, como si los metales pesados, como si todo lo que hubiera se fuera a través de la frecuencia azul. Mm, La frecuencia azul, zafiro, es una frecuencia muy fuerte, entonces que ayuda, como es la frecuencia del arcángel Miguel, que ayuda a desbloquear y abrir a lo nuevo. Entonces le hace como una depuración al agua y sobre todo ujú. las geometrías que le colocamos a la botella, esa geometría o ese código es como si ingresara y se multiplicaran cada una de las gotitas de agua. Entonces, cuando Ok, nosotros tomamos el agua, esa geometría la estamos también tomando. Y esa claro. geometría, como somos la mayoría agua, se empieza a mover por todo nuestro cuerpo y de ahí se va a mover a los puntos donde necesita. También lo que ayuda mucho es la intención. Entonces, cuando yo coloco la geometría, yo voy a intencionar también, o sea, sé qué significado tiene esa Ujú, geometría, qué es lo que va a generar en mi campo, y de esa manera va a permitir que eso empiece a sucederse. El ajá. proceso con el agua obviamente es un proceso lento, lo que yo siempre digo que quizás a veces hay que estar 21 días, capaz que con Ujú, 10 días ya logro ver los resultados, pero 21 días para realmente sentir, ¿no?, ese cambio. Y entonces las formas como de trabajar con las geometrías o los códigos es una de las formas es a través de eso, del agua, otra forma ujú. es a través de la visualización, de tenerla enfrente, visualizarla, de ponerla en algún lugar de que todos los días la estoy viendo, o tenerla de fondo de pantalla, o también las geometrías se pueden poner, por ejemplo, debajo de la cama, entonces, o debajo de la almohada, entonces también van a ayudar y elevar la frecuencia. Exacto. Y ahora, y en términos de justamente el trabajo del útero, ¿no? Y de toda la purificación, armonización que se realiza por cómo está conectado el tema de las geometrías con el útero, ¿no? O sea, es porque en el útero está también hay muchas memorias. Entonces también el proceso que hacemos contigo de ir fase por fase a liberar estas memorias, las geometrías apoyan este proceso. Sí, las apoyan y bueno, y también ahí cuando hacemos el útero, no solo nos vamos a enfocar en el útero, o sea que también nos enfocamos, por ejemplo, bueno, trabajamos con el huevito de obsidiana, o sea, Ujú, lo ideal es huevito de obsidiana, ¿por qué? Porque la obsidiana, al ser piedra volcánica que va a limpiar, ¿no? Es una piedra caliente que limpia. ujú, Entonces, siempre se trabaja a nivel de piel, a nivel de piel que se pasa el huevito por todo el cuerpo o por diferentes partes del cuerpo. O sea, como que en las primeras fases se usa externo, se usa
pasándolo por la piel, porque también vamos acompañando las diferentes fases con las fases de la vida de la persona. O sea, hacemos desde su proyecto sentido, que es cuando todavía no nació, hasta su momento actual. Entonces, en el útero, directamente en el útero, lo empezamos a usar a partir de cuando llegamos a una edad en el trabajo energético en que la persona ya comenzó a trabajar su sexualidad y lo podemos introducir por el canal vaginal. Antes lo usamos por fuera, sobre la vulva. Esto es también para que el cuerpo no lo sienta como un abuso energético, porque como estamos trabajando las diferentes fases, si lo colocamos ya directamente y la persona todavía no trabajó su adolescencia, no entró en la fase sexual, a trabajarlo, sobre todo porque pueden haber conflictos ahí, pueden haber como bloqueos, si no se trabajó todo eso puede después generar más bloqueos, entonces se va Claro. haciendo por partes. Pero ya desde siempre, desde el día uno, igual se trabaja en el útero, porque nosotros conectamos, o sea, nosotros estamos conectados, nuestro útero está conectado al útero de nuestras ancestras. Y por un lado, o sea, una de las cosas que yo miraba, porque claro, cuando empecé a trabajar dije, mi útero está conectado al útero de mis ancestras, que es lo que me enseñan al principio, que hay que limpiar las memorias de las ancestras, de las abuelas. Pero a Sí. su vez, mi útero está conectado al útero de mi padre, Ujú. o sea, mi padre con un útero energético, que ese útero energético está conectado al útero de mi abuela paterna. Bien. Entonces, de alguna manera, sí, como que más peso traemos del útero de la madre, Sí. porque nosotras estuvimos 9 meses en ese útero de nuestra madre. Y en ese útero de nuestra madre estuvieron todas las memorias de nuestras ancestras para atrás, es decir, todos los miedos, todo lo que no se llegó a suceder, todos los conflictos, todo lo que había quedó ahí. Y nosotros lo vivimos directamente. Entonces, eh, podemos habernos sentido en el útero súper cómodos o, por ejemplo, no habernos sentido del todo bien dentro del útero. Eso a veces sucede, por ejemplo, cuando tenemos un hermano que no llegó, o sea, nosotros nacemos, pero en nuestra Antes. gestación, unos meses antes, por ejemplo, hubo una pérdida de un hermano. Ujú. Sobre todo eso, ¿no? Cuando hay como algún aborto atrás nuestro, cuando nos toca vivir un aborto o cuando hay una pérdida, o sea, cuando somos gemelar, pero uno se desvanece y queda solo el otro, que es el gemelo yacente que le llaman, eso es muy común que suceda, que hayan dos, que uno se desvanece y queda otro. A veces eso a nivel inconsciente ya empieza a generar como miedos, como soledad, como, ¿no? Como unas energías a veces no tan positivas. Entonces nosotros a través de Útero Cristal Arcoíris lo que hacemos es simplemente como observadores ir hacia atrás y ver todas esas cosas que sucedieron y permitirnos cuando estamos dentro del útero de la madre, que es, o sea, en esos 9 meses nosotros absorbimos toda la información del útero. Ujú. Entonces lo que hacemos cuando se trabaja con útero que está en arcoíris es de alguna manera simular esos 9 meses a través de 9 días. En esos 9 días nos va llegando información. Y hay personas que les sucede hasta, por ejemplo, un dolor de lumbares súper fuerte que no se pueden mover. O sea, a veces sucede como, porque lo que estamos haciendo es que si hay algo que está desordenado o si hubo un dolor muy fuerte, una tristeza muy fuerte en mi madre o en mis ancestras que lo conecté en determinado mes de mi gestación, permitimos sacar esa información para afuera para que ese útero se llene de luz. Y al Ujú. nosotros tener como espejo un útero lleno de luz, nuestro útero también se empieza a llenar de luz. Entonces es importante como ir dándole luz a las diferentes partecitas. Por eso el trabajo con el agua es muy importante, porque nuestros primeros meses fueron en el agua. O sea, nosotros aprendimos a respirar en el agua. Ujú. Entonces, todos esos códigos, todo lo que se manda a nuestras aguas, automáticamente, como siempre digo, trabaja sobre nuestras aguas de origen. Eso significa que nos trabaja nuestras aguas de ahora, trabaja nuestras aguas de nuestro árbol y también trabaja nuestras aguas hacia atrás para llegar a las primeras aguas en las cuales estuvimos, que es el primer útero al cual llegamos a la tierra. Ujú.
Ok. Que claro, eso ya es así como ir bastante atrás. Ahí todavía no llegué. O sea, no Sí. llegué a ser consciente de esa parte, pero por lo menos de mi árbol y de mi propia gestación. También lo bonito, fue bonito porque no solamente me encontré con memorias de dolor, sino también llegaron a mí memorias de alegría, de Mm, júbilo, de como de wow, qué increíble. O sea, como eso también es como integrar ambas cosas, ¿no? O sea, integras sí, también el trauma, pero también la luz de tu árbol, sí. la luz de tus padres. Lo que sucede es que, o sea, porque en realidad están las dos energías, pero Ajá, muchas veces hay como al haber energías negativas, o sea, las podemos considerar como negativas de alguna manera, pero claro, son frecuencias a integrar, emociones quizás más densas. exacto. Primero hay que integrar en amor esas frecuencias, o sea, hay como que reconocer que eso estuvo ahí, integrarlo con amor, para luego poder reconocer realmente lo que es el amor, o sea, reconocer que en realidad atrás de eso la verdadera esencia, como decís vos, es el amor, es la alegría. Ujú. Entonces, hasta que no atravieso esos pequeños bloqueos, lo que me generan bloqueos, no puedo ir hacia esa luz. Pero Ah, sí están las dos cosas, ¿no? O sea, ok. sí, están las dos. Maravilloso. Y dentro de todo esto, o sea, el camino de un útero integrado a todos tus sistemas, em, de repente nos puedes explicar un poco el mapa, ¿no? Como cuál es como el significado del útero, del endometrio, del ovario derecho, del ovario izquierdo, de las trompas, o sea, como a nivel del mapa fisiológico, ¿qué nos está diciendo ese canal? Bien, bueno, primero que una de las cosas que yo siempre digo, porque el útero en nosotras es un canal que nos lleva a conectarnos, o sea, directamente a la tierra. Y Ujú, cuando nosotras estamos conectadas directamente a la tierra, nosotras de ahí podemos recibir toda la abundancia, nos volvemos fértiles y podemos recibir toda la abundancia de la tierra. Entonces siempre lo primero es nosotros, nuestro útero físico, o sea, recordemos que el útero está físicamente y energéticamente, como que tiene un doble energético. Entonces, si yo me enfoco, por ejemplo, en solo conectar con el útero físico, pero desconecto el energético, ahí también hay una desconexión, ¿no? Entonces es importante sentir mi útero, cómo está físico y cómo está energético. Muchas veces el energético se puede hasta sentir como mucho más grande o a veces como más encogido. O sea, llevo la atención a mi útero físico, pero luego también llevo la atención a mi útero energético y a veces puedo sentir hasta... Hay momentos que la mujer está muy expansiva, que no es que esté embarazada, pero lo siente algo como algo enorme. Entonces, ujú, sobre todo cuando se hacen conexiones de útero, bendición de útero, siente como, uy, sentí algo acá enorme y en realidad es porque energéticamente se llenó de vida, ¿no? Entonces, lo ah, importante en el canal vaginal es que, o sea, nosotros tenemos el útero y el canal vaginal hacia abajo. Directamente, o sea, no hay como nada que lo frene hacia la tierra. Entonces, es importante siempre sentir cómo desde mi útero, a través de mi canal vaginal, se genera raíces que me van a ok, conectar y sobre todo al útero de la tierra, para estar en sincronía con la frecuencia de la tierra, con lo que la madre tierra también trae. Y desde ahí es que me voy a retroalimentar. ujú, Entonces, nosotros ahí tenemos nuestro útero, que en el útero es donde se va a gestar los proyectos, donde se van a gestar lo que es las nuevas vidas. Y una de las cosas que a veces bloquea mucho es creer que solo lo que se va a gestar es algo, tienen que ser hijos. Entonces, ujú, no, proyectos. A veces una comida, una cena que voy a hacer, ya eso es, o una, lo que digo, es que es gestar y desde forma creativa. A veces es, por ejemplo, gestar cómo me voy a vestir hoy. O sea, la ujú, forma en que me quiero vestir de determinada manera y es como esa creatividad en cómo me visto, ahí ya estoy gestándolo y convirtiéndolo en realidad. Entonces también ujú, cuando empiezo a tomar conciencia de que estoy continuamente creando, gestando, eso empieza también como se empieza a sentir parte y empieza a haber más creatividad y más gestación. Es como siempre va a ser como exponencial, ¿no? O sea, voy a ir ujú, aumentando. Entonces, nosotros tenemos nuestros ovarios y las trompas, y en nuestros ovarios es de alguna manera se gestan las semillas, donde ujú, empieza el proceso de gestación, donde están esas semillitas
que van a ser fertilizadas y que luego van a recorrer el camino a llegar al útero y de ahí van a expandirse, ¿no? Entonces también una de las cosas que a veces sucede que lo que está mal es un ovario o que está, sobre todo cuando la mujer quiere quedar embarazada, a veces es el ovario, a veces es el canal, a veces, entonces ver que en realidad lo importante es sentir como todo está conectado, o sea, yo desde mi útero puedo visualizar raíces que surgen, que se sigue expandiendo como si fuera un árbol hacia las trompas y hacia los ovarios. Y uno de los ejercicios ahí que siempre les digo también es conectar el ovario izquierdo con el ovario derecho, o sea, hacer un infinito entre ambos, conectando a ambos, y que también nosotros podemos hacer comunicación, o sea, podemos comunicarnos, sentarnos, hacer una meditación. Le pregunto a mi útero cómo está, cómo se siente, le pregunto a mi ovario derecho cómo está, cómo se siente, a mi ovario izquierdo cómo está, cómo se siente. Em, las mujeres también cuando menstruan, ¿no? O sea, en realidad cuando ovulan, por lo general se ovula de un lado y luego del otro. Ujú. Entonces, también, por ejemplo, hay mujeres que les pasa que solo ovulan de un lado, entonces cuando va al otro no hay y se espera al otro. Entonces también es ver cómo están, porque los ovarios también traen información de las energías masculinas, de las energías femeninas. Y en los ovarios, muchas veces, por eso hay muchos quistes de ovarios, hay como muchas personas que tienen como problemas en los ovarios, porque esos pequeños quistes que se generan en realidad son bloqueos a que esas semillas florezcan. Y una de las cosas que está siempre bueno ver es, por ejemplo, cuando yo siento que hay como un corte bueno, en mi abundancia, en mi creatividad, es ver en qué momento yo tuve como un bloqueo creativo, un bloqueo de que algo que estaba creando no surgió. Porque muchas Ujú. veces es ahí que se bloqueó y a partir de ahí el cuerpo queda bloqueado. Y una de las Sí. cosas también que siempre digo que es importante es tomar a lo que es el útero, el corazón y la garganta, em, a los tres centros unificados, o sea, unificar a los tres centros, sentir cómo están conectados los tres, que también se puede hacer a través de un infinito entre el útero, la garganta y el medio del corazón. Porque si Ujú. ustedes después miran fotos de lo que es el útero con todo el canal vaginal y lo que es la garganta unida al corazón, se van a dar cuenta que en realidad es lo mismo en espejo, como es arriba, es abajo, están dadas vueltas, pero es lo mismo. Y a veces bloqueos de garganta me están mostrando que hay un bloqueo a nivel del chakra sexual, del útero. Entonces Exacto. es como que siempre hay que mirar esos dos centros, o del corazón, ¿no? Pero por lo general en las mujeres se muestra más o en la garganta o en el útero. Entonces cualquiera de esos dos puntos, si tienen algún tipo de bloqueo, de bloqueo, es porque hay que trabajar los dos. Hay que ver cuál, Perfecto. capaz que es más el útero o es más la garganta, pero los dos hay que trabajarlos. Ahora, quiero volver a ese punto, pero antes mencionar un poco más sobre los ovarios, porque yo me acuerdo que hace varios años anotaba mis sueños y yo tenía sueños constantemente en donde el mensaje era como que faltaba agua del lado izquierdo, si no me equivoco. Era como que el lado izquierdo faltaba agua y en los sueños aparecía siempre como mi papá. Entonces, la sensación que yo tenía era como que algo que tenía que equilibrar justamente entre mi lado masculino y mi lado femenino. Y luego, cuando ya me empecé a hacer exámenes, efectivamente había temas con mi ovario izquierdo. Entonces, ¿tú sí consideras que el ovario derecho es como el linaje paterno y el ovario izquierdo el materno o no necesariamente? ¿O cómo lo ves? Bien, no sé, o sea, yo siento que a veces para cada persona es diferente, que por lo Ujú. general, en regla general sí. En mi caso, cuando tuve que trabajar el ovario derecho, tuve que trabajar cosas del masculino y tuve que trabajar las Sí. relaciones con el masculino. O sea, me di cuenta que sí que había un conflicto de eso y que se había bloqueado a partir de eso. Ujú. Sobre todo de no darme cuenta de las relaciones, cómo eran abusivas, ¿no? O sea, cómo en realidad yo no estaba conectando sexualmente y cómo en realidad no era una relación sexual que era eh, mutuamente, sino que realmente era más como un abuso, ¿no? O sea, porque no era
O sea, podríamos decirle tantra, pero cuando hablo de tantra simplemente es porque la energía es equilibrada. O sea, las dos Ujú. personas están sintiendo que dan y que reciben. En este caso, o sea, yo realmente estaba tratando de entender cuál era mi conflicto y la otra persona simplemente estaba aprovechando del momento. Entonces, para mí, en todo mi proceso y el sentir por qué me había sucedido eso, una parte era por esa energía masculina. Ajá. Pero, por ejemplo, porque esto también pasa en los tatuajes, em, Claro, ¿dónde te a pones el veces no es tatuaje? tanto que tenga que ver con lo femenino y lo masculino, porque por un lado está lo que es el linaje femenino y masculino de la persona, pero por el otro lado está la misma persona, sus energías masculinas y femeninas, que a veces también están asociadas a su carta natal. Entonces, a veces pasa que es algo más personal y es Ujú. más para un equilibrio personal de la persona. Claro. Entonces, ahí hay como que ver muchos factores para llegar a ver por qué sería. Pero Ok, sí puede llegar a ser eso, ¿no? Como desde un lugar femenino, el querer, el que cueste sembrar esas nuevas semillas, ¿no? Y agua, seguramente cuando te parecía que se necesitaba más agua, era para germinarlas. Y claro. quizás era más para no tenía que ver con el cuerpo, con lo emocional. Y si Ujú, aparecía el padre, capaz que el padre era el que no podía conectar con las emociones. Entonces, capaz ujú. que el conflicto en conectar con las emociones, con las aguas, tenía que ver por ese lado, ¿no? O Con sea, una pero en realidad finalmente es una manifestado. integración, finalmente es una integración, sí, 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 claro. muchas veces es una Ujú, integración. exacto. A mí me parece, la primera vez que escuché también hace ya bastante tiempo el tema de que nuestros óvulos son semillas para lo que tú quieras germinar, me pareció maravilloso, ¿no? Cada vez que ovulo, sentir que esta semilla, ¿qué es lo que voy a crear con esto, ¿no? También hay Sí, personas mujeres que son sumamente creativas, yo siento que todo el tiempo estoy creando. Y hay personas que me preguntan como, ¿cómo haces para hacer tantas, para crear todo el tiempo? Y es como para mí, necesito crear, necesito crear. Y no soy mamá. Algunas también se pueden sentir como un poco secas a nivel de creatividad y tener hijos y al revés. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es la fertilidad creativa, en términos de bien. estas semillas que Bueno, tenemos? por un lado, saber que hay óvulos físicos y óvulos Ujú. energéticos. O sea, Ajá, todo hay físico y energético, o okey. físico y energético al mismo tiempo. Ajá, ¿Por qué esto? Porque llega un momento en nuestra vida que vamos a dejar de ovular físicamente, ajá, ajá, pero vamos a seguir ovulando energéticamente. Entonces, también ahí es importante saber de que por más que me digan que yo ya terminé mi ciclo fértil, o sea, lo que le llaman ajá, fértil, hasta la edad que los médicos quieran llamarle fértil, si yo dejo de tener óvulos físicos, yo puedo seguir creando esos óvulos energéticos, que esos óvulos energéticos traen la misma impronta. O sea, puedo estar llena de óvulos físicos, pero esos óvulos físicos estar estériles, no crear. okey, Y puedo tener óvulos energéticos y crear muchísimo. okey, Entonces saber que no es solo que dejo de ovular y ya dejo de crear. No, no es por ujú, ese lado. Entonces, también ahí depende de cada persona, porque hay personas que eso también uno se puede ver a través de bueno, la carta natal siempre da mucha información, por ejemplo, ujú, y a través de cómo están tus centros energéticos. Hay personas que tienen más predisposición a ser más intelectuales y otras personas que tienen más predisposición a ser artísticos, ya claro, sea ¿no? O sea, la carta natal yo creo que nos da mucha información y sobre todo los signos, los elementos que hay en la carta. Entonces, por un lado, lo que hay que ver es si la persona está queriendo ser creativa y hay un bloqueo, ajá, ¿no? Porque a veces pasa que hay un bloqueo, o sea, que puede solo tener hijos físicos, pero que luego cuando quiero ir hacia mi creatividad, hay un bloqueo porque hay un conflicto, que muchas veces ese conflicto se genera cuando uno es niño. Y a ujú, veces el conflicto de la creatividad puede tener que ver hay muchos factores, ¿no? Pero por el árbol, hasta puede ser que en el árbol hubo una persona, un familiar que fue artístico y lo rechazaron y ahí ya genera un conflicto. O sea, puede ser un conflicto del árbol o puede ser un ujú, conflicto de que cuando era niño estaba dibujando y me hicieron sentir mal con lo que dibujaba y ahí ya me bloqueé.
o Ajá, puede ser un conflicto de muchos tipos, ¿no? Entonces ujú, entender de que ahí primero es como también ver en uno mismo. En mi caso había un conflicto con la creatividad, o sea, hubo un momento que se trabó de vuelta, yo tenía creatividad y se trabó, y ahí fue como buscar. Y por lo general en la gente que realiza arte hay momentos de su vida que les vienen como un conflicto, como un bloqueo energético, y a veces también es porque hay transformaciones. mm, Entonces, que en realidad no significa una cosa, o sea, que si puedo crear hijos físicos y no puedo ser creativo, ahí tengo que evaluarlo. Pero que en realidad todos tenemos la capacidad de ser creativos. Lo que tiene ujú, también que la creatividad está más asociado de alguna manera a lo que es la conexión con el niño interior. ujú, Entonces, también si la persona no logra conectar con su niño interior, le va a costar más ser creativo, porque el creativo es más jugar, o sea, es poder ujú, permitirse también jugar, permitirse relajar. Entonces, también ahí hay muchos factores que a veces pueden bloquear esa creatividad. Y ujú. también, bueno, a veces cuando hay mucha creatividad, yo tengo que ver hasta qué punto mi creatividad como que está bien, o si estoy sobreexigiendo mi creatividad y tengo que bajar también eso. O sea, siempre es Ya. como ver el equilibrio, ¿no? O sea, ver si esto está perfecto para mí o si es bajar un poco esa creatividad, porque a veces entro en ese proceso y el estar muy en ese chakra, en el chakra sexual, pero desde un lado creativo, me impide estar desde ese chakra desde otro lado. O sea, lo Claro. que vos decías, ¿no? A veces si quiero gestar vida, capaz que tengo que bajar un poco lo que es la creación desde un lugar para que venga otro tipo de creación. O eso, estar tan fuerte la energía acá, puede afectar otros centros energéticos. Claro. Entonces, a veces puedo equilibrar, por ejemplo, no sé, trabajando más mi voz, equilibro ese centro. O trabajando más el cuerpo físico, haciendo más deporte, otras cosas, ya se saca un poco la energía de ese centro y se equilibra. O sea, siempre Mm, ver si mi centro de energía, porque es muy referente, ¿no? O sea, mi centro de energía, mi chakra sexual, es muy referente a, me va a dar mucha información de cómo están, de cómo, si está ordenado o desordenada esa creatividad, por ejemplo, o eso que estoy gestando. claro, y también puede ser que te sientas muy creativa y tengas muchas ideas, pero que te cuesta aterrizarlas a la materia, ¿no? Que también eso es parte de este proceso. Y que Sí, ahí ahora vuelvo a eso que mencionabas, ¿no? O sea, como esta conexión útero, corazón, garganta. sí, Cuando llega a la garganta es que se está expresando en el mundo físico, en el mundo material. sí, Explícanos un poquito de nuevo otra vez esa conexión, ¿no? Y esa sí. alineación para poder materializar. Bien, primero ahí lo más importante de todo, o sea, para que comience ese proceso, es que mi útero esté enraizado a la tierra. O sea, mi Ajá. chakra raíz enraizado a la tierra, mi útero enraizado a la tierra. Entonces esos dos centros están ya conectados a la tierra. ¿Por qué? Porque si yo estoy muy en lo espiritual, muy en lo energético, que es No, muy en la mente, que quiero crear, quiero, ¿no? O sea, por eso yo siempre les digo, cuando quiero manifestar algo, lo primero que tengo que hacer es escribir qué es lo que quiero. Porque si no lo escribo, o me sucedió algo y quiero terminar de integrarlo, escribirlo para terminar de integrarlo. Porque si no, no, después ya está, no, queda acá arriba y no lo termino de bajar a tierra. Entonces es importante la información siempre bajarla a tierra. Entonces, ujú, una vez que yo lo bajo a tierra, que estoy enraizada en la tierra, lo otro que le sigue es estar conectado corazón, garganta. Esto ujú, en realidad lo que hace es que cuando yo voy a gestar algo esté en coherencia con lo que yo quiero. Entonces, si yo me propongo algo creativo, es preguntarle a mi cuerpo si mi cuerpo quiere gestar eso. Entonces, no sé, muchas veces, por ejemplo, cuando yo me propongo hacer algo, es bueno, me saco unas cartas para ver a ver si la ujú, información que me da es que sí o que no, o le pregunto a mi cuerpo, si mi cuerpo va para adelante me va a dar información que sí, y si mi cuerpo se mueve hacia atrás me va a dar que no, imaginándome eso que quiero. Porque muchas veces nosotros queremos algo, pero no está en coherencia realmente con lo que nuestro corazón quiere. ujú, Entonces, lo primero que nada es preguntar si realmente quiero eso. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer como pequeños proyectos que nunca llegan a algo, en mm, realidad lo que estoy haciendo es abortando esos proyectos. Y ujú, eso
esa energía de aborto, de pérdida, es la misma energía que se genera cuando se pierde un hijo, cuando hay un aborto real de un ser. Ujú, Entonces, esa energía de aborto lo que hace es bloquea el útero. Y ujú, ahí hay que también darse el tiempo para que integrar esa pérdida. Lo único que nosotros, o sea, si alguna mujer ha pasado por una pérdida, un aborto, realmente se va a dar cuenta cómo hasta quizás hay personas que pasaron muchos años y todavía no lo integraron, mm, porque hay que pasar, hay que atravesarlo luego, desde la fase de la oscuridad que también trae, ¿no? O sea, trae luz, pero también trae oscuridad. ujú, Entonces, los proyectos, cualquier proyecto que se genere es lo mismo. Si yo comienzo a abortar proyectos, se va bloqueando mi chakra sexual, y a veces se bloquea mi chakra sexual y a veces se bloquea más a nivel de garganta. ¿Qué mm, sucede? Ahí yo lo gesto. Cuando lo empiezo a gestar, cuando lo empiezo a transformar, a materializar, esa parte es mi parte, vendría a ser que está conectada al chakra sexual y al corazón de alguna manera. Pero cuando yo lo tengo que mostrar al mundo, enseñarlo al mundo, y sobre todo, por lo general, si son proyectos, es porque es algo que yo estoy ofreciendo, quizás un servicio, pero que a través de ese servicio voy a recibir luego algo a cambio, ¿no? Una retribución, porque todo es energía que tiene que ir en ambos sentidos. ujú, Entonces, cuando vamos al chakra garganta es terminar de manifestarlo y terminar de anclarlo en la realidad. Y muchas veces sucede que el conflicto no está, o sea, en el útero, todo lo que es útero me va súper bien, pero después los proyectos me quedan en mi casa, porque no los ajá, presento. O sea, me cuesta la parte de expresarlo. ajá, Entonces, ahí también lo que hay que ver es dónde está el bloqueo a nivel del chakra garganta, que por lo general, o sea, lo mismo que vemos, los bloqueos a nivel de chakra sexual, que por lo general tienen que ver con la creatividad, con la sexualidad y con comenzar el proceso de fertilidad, en el chakra garganta tiene que ver con el manifestarlo hacia el exterior, con expresar lo que siento, y muchas veces es porque de niño no pude expresarme o de niño hubo algún conflicto que me dejó así sin hablar, ¿no? O mm, un miedo grande, un shock grande. Entonces o de adolescente, preadolescente, adolescente. Entonces hay que buscar también en niñas de tiempo dónde están esos conflictos. Por eso mm, cuando se trabaja con útero cristal arcoíris, por más que no tenga mucho foco en lo que es la garganta, o sea, sí lo tiene todo integrado, pero no trabajamos en sí el cantar y no cosas que te pueden aperturar mucho más la garganta. En realidad, si hubo algún conflicto que tiene que ver con la garganta, se trabaja, así como si hubo algún conflicto con el útero. tan importante, ambos. Y Mm, bueno, y en ese sentido el sonido y el canto es maravilloso porque conecta todo, ¿no? sí, En el canto estás conectando estos 3 puntos, sí, el útero, el corazón y la garganta. sí, sí, Mm, es una forma de poder sentir cómo se apertura tu canal y cómo se conecta. sí, justo ayer estaba hablando con una amiga de eso, ¿no? Me preguntaba por qué otras mujeres no terminan como de expresar y de salir al mundo a contar su proyecto, que ya está ahí, ya está ya salió del horno, pero todavía como que no, hay muchos miedos. Yo que trabajo con muchas emprendedoras, es como el miedo a ser visible, a mostrarte, a salir a hablar de lo que haces, está bien fuerte con Pero siento que también es un proceso, o sea, que ahora se están trabajando los chakras, o sea, se está trabajando mucho lo que es el útero ujú, y que, o sea, que va a llegar un momento que se va a trabajar mucho lo que es la garganta. O sea, como que mm, eso ya va a ser normal y el mm, expresarse va a ser normal, ¿no? Porque las nuevas generaciones, si vos te fijas, ellos ya se expresan mm, em, de manera diferente. Entonces, sí, siento que se ha ido haciendo el proceso de a poco y se ha empezado, que está bien, de abajo, del chakra raíz, del chakra sexual, chakra plexo, o sea, el conectar con tus emociones, el todo eso, para ahora sí animarte a expresarte, a activar, o sea, realmente sentirte valioso a través de tu corazón y luego ahí expresarte. Y en realidad eso ya ahora ya lo vamos, bueno, también creo que ahora en la era de Acuario va a ser como más, todo el mundo va a expresarse, como que entró la energía para que esos ajá, bloqueos
puedan liberarse, ¿no? O sea, quizás antes Ujú. del todo, el 100%, no estaba la energía disponible. Y ahora ya empieza. Y aparte, otra cosa, que ahora el masculino está cada vez también trabajándose más. Entonces, el útero ya no solo lo trabajan las mujeres, sino que los hombres comienzan a trabajar sus úteros energéticos con más Ujú. fuerza, o sea, sus energías femeninas y masculinas integradas. Y eso ya a nivel colectivo genera como más liviandad para ir hacia esto nuevo, que es realmente cada uno expresarse desde un nuevo lugar. Exacto. O sea, entonces, cuando hablamos de aperturar el canal, que es algo que siempre menciono yo también, aperturar el canal, es esto, es todo lo que nos has comentado ahora. O sea, y es poder partir de tu útero, ir a la frecuencia de tu corazón, alinearte con ese verdadero deseo del corazón y la garganta que pueda ayudar a terminar de manifestarlo y materializarlo en el mundo. Ujú. Tal Ujú. cual, eso Súper. mismo. Es increíble. Entonces, o sea, el título del episodio, ¿no? Que es útero alquímico, ser fértiles para crear realidades. ¿Hay algo más que quisieras como agregarle a esa parte de somos fértiles para crear realidades? Bueno, tal cual eso, o sea, que todos somos fértiles y que no importa la edad, o sea, sobre todo eso, que no importa lo que la sociedad nos indique, ¿no? O sea, Ujú. porque muchas veces la sociedad te indica que en determinada época dejas de ser fértil Sí. y en realidad no es así. Y también, bueno, quienes tienen la posibilidad de que están menstruando, o sea, lo que yo siempre invito es a conectar con esa menstruación, con esa sangre, conectar con sus ciclos y conectar, y si no estoy menstruando, conectar a través de las lunas, o sea, el comenzar a sentir cómo las lunas llenas me ayudan más a soltar lo viejo, las lunas nuevas, o sea, la luna llena es como si estuviera menstruando, la luna nueva es como si estuviera ovulando o si no usar mi ciclo tal cual estoy y aprovechar nuestros ciclos en que cuando es luna llena o cuando estoy menstruando, estoy soltando. Entonces, Ujú. el útero alquímico es ese útero que alquimiza lo que va, o sea, va alquimizándose mes a mes. Eso significa que cuando está la luna llena, yo estoy preparado para soltar lo que en ese mes no, o sea, me di cuenta que ya no era para mí, porque en este proceso de transformarnos, de permitirnos ser nosotras y expresarnos, no es que va a ser de la noche a la mañana. Entonces, tengo que ir como paso a paso y cada mes, lo puedo tomar por meses, cada mes me voy a ir dando cuenta de cosas que estoy preparada para soltar, para cuando esté ovulando, generar nuevos pequeños proyectos, o sea, ir paso a paso, nuevas cositas que voy creando que me van permitiendo acercarme, ¿no? A esa fertilidad que en realidad estoy eligiendo, pero en realidad no es que mañana ya soy totalmente fértil y ya está todo solucionado, no. Claro. O sea, en realidad es un proceso porque estamos aprendiendo a ir hacia eso. Si fuéramos directamente hacia eso, quizás ahí aparecerían otros conflictos o no supieras sostener esa frecuencia. Entonces, es ir paso a paso. Y útero alquímico, en realidad útero alquímico surge, o sea, en mí surgió de trabajar con, o sea, de yo misma crearme un útero de cerámica y empezar a trabajarlo, o sea, esto que cuento, de empezar a Ujú. trabajarlo a través de mis ciclos, de la menstruación. Entonces a mí el útero alquímico es como una extensión de mi útero que me permite generar esos ciclos de soltar y de crear lo nuevo. Entonces continuamente estamos aprovechando las energías todos los meses para ir hacia lo nuevo, ¿no? Soltar lo viejo e ir hacia lo nuevo. Sí, eso es lo más importante. O sea, si hay algo por lo cual también conecté contigo cuando también te escuché en un en vivo, y fue como, siento que quiero hacer este proceso para mí, está alineado un poco porque yo también ya he pasado por muchas como limpiezas, liberaciones, o sea, como tantos años, Vero, o sea, tantos años como sintiendo Sí. que estoy liberando el árbol, liberando todo lo que está en mi cuerpo físico, emocional, que llega un momento en el que de verdad ya te cansas, te hartas y dices, ya me estoy harto. Entonces, pero de ahí viene también el impulso de decir, bueno, pero yo quiero lo nuevo. Entonces, cuando te escuché, eso fue lo que me conectó, ¿no? Como que quiero anclar las nuevas frecuencias en mí. Quiero ir hacia lo nuevo que hay para mí, ya más allá de lo que
ya liberé o lo que todavía faltara por liberar en mi campo, y hacer espacio y soltar, es como quiero ir hacia lo nuevo. Entonces, ese es el impulso, por lo menos que a mí me guía, y en el proceso sigo liberando, pero ya mi foco ya no está en liberar, Mm, sino en ir hacia lo nuevo. Entonces, creo que eso es sí, súper valioso, sobre todo en este momento, ¿no? En el que estamos, trayendo todas las nuevas sí. frecuencias. Yo siempre digo, sigo integrando. Nosotros Ajá. integramos todo. No son, o sea, en realidad cada experiencia la vas a integrar. O sea, integrar significa que la vas a poder ver desde una nueva perspectiva, o sea, desde un lugar más Ajá. elevado. Sí, Entonces, algo que en su momento parecía malo, no sé, un accidente que tuve de auto, luego viéndolo en perspectiva, viéndolo desde más elevado, me di cuenta que eso me llevó o sea, porque lo que vemos es que cada experiencia, al integrarla, está interconectada con otras experiencias. Entonces, en realidad, siempre todo es para expandirnos, sí. para entrar en un entorno más fértil, para expandirnos, porque la vida es eso, o sea, es expansión, es fertilidad Ujú. desde todos los lugares, ¿no? Y eso a veces lo podemos ver cuando vemos, no sé, una plantita como están haciendo entre medio de, no sé, Sí, de dos baldosas y cómo nace sí, ahí. Entonces es como ver cómo hay, ¿no? O mismo cuando dejamos, bueno, si haces, no sé, dejas unas papas y cómo de repente en unos días o unas cebollas y empieza a brotar, o el ajo sí. empieza a brotar, o sea, cómo muestra que todo sigue teniendo, o sea, es fértil, está continuamente expandiéndose. Ese es el Es mensaje conectar principal esa que frecuencia. si a quien nos está escuchando, para mí el mensaje principal es eso, es como eres fértil, que nadie te diga lo contrario, y hay muchas, ahí están todas las realidades que tú quieras crear, ¿no? O sea, es como Mm, realmente eres la creadora de tu realidad. También para todos los proyectos, para todos los servicios que estamos en esta comunidad, hay muchas terapeutas, muchas coaches que quieren como crear y expandirse. Hay muchos miedos y limitaciones en ese proceso que hay que mirarlos para poder justamente reconocer que estamos en constante crecimiento y expansión. Entonces sí, la verdad es que es maravilloso todo lo que ocurre en nuestro cuerpo también de mujer y en nuestros centros de creación. Verlo de una manera así, tan integral, tan holística, como lo que tú traes es increíble. Pero el proceso de útero cristal arcoíris, de manera grupal, porque yo lo viví de manera individual, pero vas a hacer un grupo en enero. Cuéntanos. sí, va a comenzar el 18 de enero, o sea, lo que yo Ujú, siempre les digo es que no importa si no pueden estar en las fechas que van a hacer, lo que ujú, pasa que las fechas, o sea, pueden estar al otro día, por ejemplo, porque a veces caen días que no son como los más comunes, pero en realidad es porque nos acompañamos de las lunas. ujú. Entonces, muchas veces las lunas también se van a sincronizar si están menstruando o simplemente cada luna trae una cierta información y la información que ya traen es como muy como que está muy conectado, o sea, por ejemplo, yo ya lo hice una vez, o sea, que ahora está grabado, que fue el que vos tuviste las grabaciones, o sea, cuando la persona lo hace de forma personal, aparte tienen las grabaciones, que las grabaciones tienen como más contenido teórico Ujú, y tienen como una meditación o canalización que en realidad es muy cuántica y trae mucha información. Y esa primera vez que se hizo estuvo muy conectado a las lunas, o sea, cada luna lo miraba y era, wow, no puedo creer lo que trae esta luna y, y lo que estamos trabajando. Porque se trabaja lo que es primero el proyecto sentido, que es antes de que la persona, o sea, cuando somos energía, antes de entrar al útero de la madre, nos estamos acoplando energéticamente. Luego se trabaja lo que es la gestación y el nacimiento, luego la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, y ahí se va trabajando dependiendo de la persona si se trabaja cada 5 años o si se trabaja cada más años. Eso también va a depender. Entonces, cuando es personal, se hace las sesiones personales que se hacen online son más sesiones que van a tener que ver con esa fase de tu vida y vamos a constelar o abrir registros o sacar cartitas, o sea, o vas a entrar en cámaras de recalibración y eso ya nos va a dar información de qué es lo que se está trabajando. Sobre todo se trabaja mucho a través de las constelaciones porque las constelaciones
yo siento que son las que enseguida hacen el movimiento. Es como, Mm, para mí es lo que ha sido más rápido. ujú, Y cuando se hace grupal, en este proceso grupal, que siempre lo que les recomiendo también como base tener el huevito de obsidiana, no importa si no lo tienen, pero si lo tienen es mucho mejor el proceso. Hay otros tipos de huevos, pero el huevito de obsidiana es el que se recomienda al principio para limpiar y luego se puede potenciar con otros. Cuando se hace de forma online, se abre grupal, entonces cuando se abre grupal va a salir la impronta de grupo también, o sea, como que hay muchas cosas a veces en común en el grupo que se va a trabajar, pero también luego quien quiere hacer las sesiones individuales, lo que hago es se los dejo a 50% de lo que les saldría a la sesión. Entonces también está bueno porque si ahí se movió algo puntual que es necesario trabajarlo, porque por lo general siempre va a haber algo aparte que vas a tener que trabajar, ahí lo que se hace es se trabaja una sesión personalizada. ujú, Y bueno, ahí se va a empezar ahora en enero, 18 de enero. ujú, Así que va a estar muy lindo. Y bueno, y siempre termina con el útero alquímico. Creamos un útero alquímico. Pero ujú. también, si, o sea, tengo varios videos disponibles que tienen que ver con el útero, con bendición de útero, que están disponibles de forma gratuita. Así que si quieren hacer alguna bendición de útero, alguna conexión con el útero, hay varias y también se los puedo mandar. Ujú. Ya, buenísimo, Vero. También estoy pensando en algún momento también para facilitadoras matriz, que es para aquellas facilitadoras que quieren crear sus servicios grupales, pero desde esta energía sexual de Mm, creación, desde esta conexión, ¿no? Cómo también podemos quedar para que también puedas entregar ahí de repente alguna de sí, estas bendiciones, alguna de estas conexiones. mm, Estaría muy bueno. Estoy creo que armando ahí un montón ya estás de creando. profesionales que admiro un montón para poder seguir Mm, colaborando y entregando, ¿no? Porque sí es parte de mi camino el apoyar a las mujeres líderes a que sostengamos esta energía de la creación desde esa alta frecuencia. Así que creo mm. que lo que tú tienes por compartir es muy valioso. Te agradezco mucho por tu aporte y bueno, por siempre, por todo el acompañamiento que me has brindado también. Gracias a ti. Gracias, Vero. Bueno, ya voy a dejar el Instagram de Vero. ¿Lo quieres decir? Porque también lo voy a dejar en la descripción, pero puedes Sí, decir tatuaje guión bajo consciente. ujú, Tatuaje tatuaje. consciente, mismo el YouTube también, si quieren ir a los videitos también, es el mismo. Perfecto. Muchas gracias, Vero. Gracias a todas las que nos han Gracias a escuchado ti. el día de hoy. Un abrazo.